Doy la bienvenida al licenciado Juan Rodolfo Pérez Trabanino, quien es abogado penalista. Juan Rodolfo, muchas gracias por acompañarnos nuevamente y ayudarnos a hacer una lectura del caso Julia Maldonado. Gracias por invitarme, Carmen. Es un gusto estar aquí con ustedes, como siempre. Juan Rodolfo, ¿qué tan difícil es comprobar este tipo de delitos, el de peculado? Es sumamente fácil, Carmen. Entre los elementos del tipo penal de este caso hacen que la investigación sea muy fácil. Primero, es un delito patrimonial y por idea básica, todos los delitos patrimoniales dejan huella, porque el dinero tiene que estar en algún lugar. En este caso de peculado, para que nos pongamos en el contexto correcto y en forma no técnica, el delito de peculado es el que comete un funcionario o empleado público cuando sustrae o se apropia del dinero del Estado o permite que alguien más lo haga. En este caso es evidente, notorio, está enfrente de los ojos de todos que estos casi 4 millones de quetzales donados por la Unión Europea para proyectos de fortalecimiento institucional de la juventud, etcétera, entraron al Estado, entraron a las arcas públicas, fueron administrados por el Consejo Nacional de la Juventud, específicamente por la señora Julia Maldonado, y el dinero en el camino se perdió. Pero el dinero no desaparece. El dinero pasa de una cuenta a otra y de un titular a otra, y lo que según la investigación del Ministerio Público en este caso sucedió es que se generaron eventos inexistentes, eventos fantasmas, se trasladaron fondos ilícitamente de cuentas del Consejo Nacional de la Juventud hacia cuentas de familiares de la diputada, y eso constituye el delito de peculado. Lo hace evidente, pero también lo hace muy fácil de investigar. Entiendo que en el expediente hay más de 3 auditorías. Está la auditoría que hizo la Unión Europea cuando una empresa mexicana, así ¿verdad? es, cuando liquidó el proyecto, y hay 2 auditorías más de la Contraloría General de Cuentas. Por lo tanto, si grazna como pato y vuela como pato es pato, en este caso hay un evidente delito de peculado. Alguien lo tuvo que haber cometido, la responsabilidad institucional, por supuesto, es Julia Maldonado. A eso sumémosle que ella de forma muy ingenua quiso ocultar este caso diciendo primero que ella no sabía que los fondos eran públicos, entonces tal vez pensó que eran de ella. Pero si lo saca de las cuentas de la institución, es complicadísimo, más bien imposible argumentar esto. Completamente, a mí me pareció ridículo cuando ella lo declara así y cree convencer a la gente de su inocencia. Pero por otro lado, el Estado de Guatemala repuso ese dinero, porque se obligó al Estado a liquidar el proyecto y de las arcas nacionales salieron los 3.9 millones de quetzales para reponer lo que ella sustrajo, o ella o alguien más. Ahora bien, así como tú bien mencionabas, se siguió la ruta de ese dinero. Llama la atención cómo con estas 3 auditorías realizadas por distintas instancias se llega a la misma conclusión. Entiendo que más de 50 pruebas documentales presentó el Ministerio Público. ¿Cuál es el valor probatorio entonces de la prueba testimonial, Juan Rodolfo? Porque entiendo que aquí hubo 4 testigos aproximadamente de la defensa, que con base a esos testimonios el juez decide que no hay caso y que no hay elementos suficientes. 4 testigos que, entre otras cosas, dijeron que habían participado de las capacitaciones dadas por la Conjuve. Al final, al parecer, no lograron ni siquiera decir de qué habían tratado esas capacitaciones, ni pudieron comprobar que ellos habían asistido. ¿Cuál es el valor probatorio entonces eventualmente que pudo haber dado el juez cuando sabemos, de acuerdo al caso de la línea también, que cada testimonio que se da tiene que ser sustentado con las debidas pruebas? Miren, vamos otra vez a ponernos en el contexto. Este caso era un caso ganado por el Ministerio Público. La investigación estaba muy bien sustentada, según se explicaba en los medios, y había pasado por todos los filtros del proceso penal y había llegado a un debate. Es decir, hubo una investigación preliminar de una auditoría privada, de una auditoría de la Contraloría, que determina que Julia Maldonado pudo haber cometido el peculado, la ligan a proceso, y ese es el primer momento en que el caso se empieza a depurar. Hay un periodo de investigación en el cual el Ministerio Público aporta todos los medios de investigación que tenía, que fueron muchos, más de 50 medios de investigación. Van a una audiencia intermedia, la acusación se presenta, el juez decide que hay elementos suficientes para enviarla a proceso penal, es decir, el caso iba fortalecido desde un principio, va a un debate, se diligencian los medios de prueba, hay toda una serie de documentos, de expertajes y de medios de prueba que nos dicen que Julia Maldonado cometió el delito de peculado y sustrajo 3.9 millones de quetzales del Estado. Y luego hay 4 testigos que dicen que no es cierto, que ellos estuvieron en algún o algunos de los eventos pagados con esa plata. Esto es cuestión de sentido común.
Si bien es cierto, los jueces penales fundamentan sus sentencias en base al sistema de la sana crítica, que lo que consiste en la sana crítica es que los jueces pueden valorar los elementos probatorios en su contexto, basados en su experiencia, su lógica, su sentido común. Pues aquí la experiencia, la lógica y el sentido común de 13 millones de guatemaltecos, 15 millones de guatemaltecos dicen que esta sentencia no tiene ningún sustento, si es de esa forma, porque no puede contradecir la fuerza probatoria de 4 testigos, que además están siendo sindicados por el mismo Ministerio Público de falso testimonio, Sí. con todo un bagaje probatorio que sustenta la acusación del Ministerio Público. Si las cosas son como las pintan los medios de investigación, porque obviamente yo no he leído la sentencia, esta sentencia debería ser revocada por una sala y la señora Maldonado debería Esa es la otra purgar una pregunta, pena es decir, eventualmente. aunque él ya dio una sentencia absolutoria, procesalmente, ¿qué es lo que corresponde ahora por parte del Ministerio Público? El Ministerio Público ya presentó una apelación basada en por motivos de forma, basado en la interpretación errónea del juez en la valoración de los medios de prueba. Esa apelación está siendo conocida por una sala de apelaciones. Y aquí tenemos que estar muy atentos de qué es lo que pasa, porque yo entre paréntesis quiero recordarle a la gente que en el caso de Julia Maldonado, cuando a ella le niegan la primera vez el finiquito en la Contraloría General de Cuentas para poder participar como candidata a diputada, una sala de apelaciones ordena en un amparo provisional muy cuestionado que la Contraloría le extiende el finiquito y ese amparo al final es revocado en la Corte de Constitucionalidad. Entonces estamos hablando de alguien que tiene mucho poder, que está cerca del poder y que eso definitivamente va a ser una influencia o va a tratar de ser una influencia en el fallo de los magistrados. Asumamos que los magistrados deciden que hay causa suficiente para revocar esa sentencia, van a enviar de nuevo el caso a otro juzgado, a otro tribunal de sentencia para que lo conozca y haya un debate nuevo. Con otro juez. Así es, eso se llama un reenvío. Van a reenviar a un nuevo tribunal, que se integra un nuevo tribunal y repetir este debate. Es decir, ahora hay que estar pendientes de a qué sala de apelaciones va a llegar el caso. Así es. Ver cómo resuelve y luego posteriormente, si es que decide la sala de apelaciones, estar pendientes de a qué otro juzgado va nuevamente. Mientras tanto, Juan Rodolfo, en el caso de que la Corte de Apelaciones decida que el caso tiene que ser devuelto a otro juzgado, ¿cuál sería el rol del organismo judicial para poder evaluar la conducta de este juez y eventualmente las sanciones correspondientes en el caso que se demuestre que él pues ha tomado una mala decisión de manera intencional, deliberada, o que posiblemente haya mediado algún tipo de prebenda de por medio para que él diera esa sentencia absolutoria? Es un tema muy complicado y en verdad muy profundo, porque el sistema judicial descansa en una premisa muy básica, que es la independencia del juez. Los jueces deben ser independientes de criterio aquí en cualquier parte del mundo, y por supuesto que el juez, cuando emite una resolución, la hace sobre esa base, su independencia, es su derecho a juzgar lo que tiene enfrente, a lo que le es inmediato a su despacho judicial, y en base a eso resuelve. Vamos a suponer que haya una investigación de por medio a través de la supervisión tribunales. De la por ejemplo, Junta Disciplinaria al organismo primero judicial. empecemos con la supervisión, que analicen el caso, etcétera, y que podría llegar a la Junta. Primero tendría que haber una denuncia de alguien que se sienta agraviado. ¿Puede ser el mismo Ministerio Público el que presentase esa denuncia? Podría ser el Ministerio Público, podría ser. Sin embargo, eso va a también depender del resultado de la apelación. Una investigación de este tipo es muy complicado porque, insisto, se trata de evaluar un elemento que es eminentemente subjetivo, que es el criterio judicial. Aun cuando tú mencionabas hace un momento de que el sentido común, y si por ejemplo las personas que van a revisar el caso, todo el mundo coincide en que no hay ninguna proporción o relación entre la prueba testimonial y las pruebas documentales del caso, es decir, ni siquiera por la notoriedad o la obviedad de los hechos podría ser cuestionada esa independencia en determinado momento. Insisto, es muy complicado, habría que conocer el caso. Yo no me atrevería a emitir una opinión muy profunda, porque voy a partir de que el juez es independiente y tiene el derecho de emitir sus resoluciones en base a su propio criterio y su propia conciencia. Que esta es una resolución cuestionada, si lo es. La hace pública el hecho que sea una figura que todos conocemos y que hay una sensibilidad social muy lastimada en este caso. Claro. Pero como el caso de Julia Maldonado, hay miles en el país que no se notan.
Que no son noticia. Así es, que responden a intereses privados y que por supuesto que no van a salir en el periódico. Y eso está pasando constantemente, y es que lo que tenemos en entredicho acá es el sistema de justicia en su totalidad. No ha cambiado el país porque tenemos un expresidente preso o una exvicepresidenta presa. Esos son casos grandes, son notorios, son 3 o 4 casos de alto impacto. Claro. Pero los miles de casos que se tramitan en los juzgados diariamente no tienen ni esa cobertura, ni esa posibilidad de investigación, ni esos recursos, ni toda la parafernalia publicitaria. Ni esos niveles de control. Así es. Entonces es un tema que hay que tener claro. El Ministerio Público tiene presencia apenas en 34 municipios del país, una asignación presupuestaria muy básica, muy baja, apenas para cubrir salarios, sin posibilidad de desarrollo institucional. Los tribunales penales están en el mismo sentido. Es una justicia en trapos de cucaracha, Carmen. No podemos exigirle mucho, debemos exigirle mucho, pero por las circunstancias actuales es muy difícil. No nos debemos de conformar porque hay 3 o 4 casos que se están litigando con el apoyo de la CICIG. Porque otro caso interesante es que a mí me da mucho la atención que los casos en que la CICIG es parte caminan con más sustento y hay más presión a los jueces. Así es. Pero en los casos del Ministerio Público va solo a unos casos de alto impacto. Ahora ya no quisiera uno ni siquiera imaginar, aparte de estos juzgados penales, los juzgados de familia y todo lo que ahí pasa. Como bien dices, todavía nos falta muchísimo por tratar de mejorar y fortalecer ese sistema de justicia de manera de que lo que vivan los guatemaltecos en el momento de poner una denuncia no sea un vía crucis y al final ganen los juicios quien puede pagar y comprar la voluntad de un juez. Pero vamos a volver ahora, porque vamos a redes sociales con Pietro, quien ya tiene algunas respuestas a esta pregunta que se planteó esta mañana en cuanto a qué opina nuestro público televidente sobre esta resolución de absolver a Julia Maldonado en este caso. Vamos contigo, Pietro. Así es, Carmen, arrancamos con la revisión de los comentarios, con el único comentario que llegó que todavía da el beneficio de la duda a Julia Maldonado. Pepe Cabrera hace alusión a la presunción de inocencia y luego empezamos con Carlos Humberto, que nos dice que investiguen al juez y en dónde está el dinero que se perdió. Luego César nos opinó, recibió soborno, de más seguro no necesita ser un adivino. Luego Nicolás dijo, hay suficientes pruebas, es el fiscal el que falló o el juez que es corrupto, pero debe ser apelado de nuevo este caso porque es vergonzoso para la justicia guatemalteca. Otro comentario es el de Juan, que dice que en Guatemala te pueden encarcelar años si te robas un huevo de gallina. En cambio, si te robas un buey y la carreta llena de millones de quetzales, te dejan libre. Justicia más porquería. Otro comentario es el de Byron, que nos dijo, el señor juez quedó bien servido y con una buena propina de lo que se robó. Hasta ella dijo que en una entrevista que le hicieron, que dijo que no sabía que eran fondos públicos. Por favor, le están viendo la cara al pueblo, nos dice Byron. Otro comentario es el de Pablo, que comentó, ¿cómo es posible que la deje libre si ni siquiera ha devuelto el dinero? Yo creo que a quien sí le dio parte de ese dinero es al juez. Corrupto vende patrias. Y Haroldo comentó, siempre es lo mismo, pero cuando uno del ciudadano llega a hacer cualquier trámite en el organismo judicial, lo tratan de lo peor. Son coyotes de la misma loma y aquí nunca va a haber igualdad. Carmen, estos son algunos de los comentarios que nos llegaron al momento. Continuamos con ustedes en la entrevista. Muchas gracias, Pietro. Y sí, pues muchísimas dudas y como bien mencionabas, las documentaciones que han sido presentadas y cómo se ha llevado el caso, pues la gente por sentido común piensa que no fue una buena decisión. Pero hay otro tipo de delitos, Juan Rodolfo, que ayer yo leyendo un poco la historia del caso y las documentaciones, el hecho que se haya pagado a empresas que ya habían cesado en sus funciones por alimentación o por hospedaje, y que se hayan falsificado las firmas de los dueños de esas empresas, eso ya estamos hablando de otro tipo de delitos que va más allá del peculado. Así es. Este caso va a dar para más si se sigue investigando. Primero, los 4 millones de quetzales no fueron apropiados de una forma únicamente. Aquí hubo mucha creatividad en quedarse con la plata. Primero se simularon algunos eventos y supuestamente se contrataron empresas, algunas como tú dices, que ya incluso estaban cesadas por la Superintendencia de Administración Tributaria en sus actividades comerciales y tributarias, por lo tanto, esas empresas ya no existían. Y aún así alguien facturó, aún así alguien firmó un contrato
Es decir, es que aquí el fondo es que estos delitos es fácil investigarlos porque hay toda una relación documental, financiera, bancaria. Tienen que haber firmas también en supuesto. documentos. Cuando todos hemos asistido alguna vez a algún desayuno o algún foro organizado con fondos del Estado. ¿Qué es lo primero que haces, Carmen? Pasar el listado, sí, te registras. Te registras, pones un teléfono, número de DPI. Si esto tiene la misma dinámica, vas al interior, montas un evento con 1000 jóvenes, con 100 o lo que sea. Es que eso era lo que llamaba la atención. Eventos que supuestamente eran para 1.500 jóvenes o como para 2.800 jóvenes. En cualquier departamento o municipio del país es un mega evento del cual alguien tuvo que haberse enterado alguna vez. Por supuesto, luego firmas un contrato, das un cheque, te dan una factura, pero antes que eso hay todo un proceso de cotización y licitación previa por las vías que determina lo administrativo. Lo montas en el sistema del Estado, en Guatecompras, o no lo montas. Hay muchas formas. O sea, esto no se puede esconder. Ahora que llega Julia Maldonado, que no hicieron nada de eso, que solo sacaron un cheque, esto es ridículo. O sea, si ya no está presa por peculado, sí lo debería estar por incumplimiento de deberes, por lo menos. Ahora, Juan Rodolfo, para cerrar, porque ya se me terminó el tiempo. Si se llegara a determinar, digamos que se sigue todo este ciclo que tú bien has mencionado, el caso llegara a otro juzgado y se tuviera una sentencia condenatoria en este caso. El Estado de Guatemala ya tuvo que pagar con sus propios fondos porque la CONJUVE tuvo que pedir una ampliación presupuestaria al Ministerio de Finanzas para poder pagar a la Unión Europea este dinero que desapareció. Si a ella se le llega a condenar y a encontrar culpable en su momento, ¿va a tener ella que reponer ese dinero al Estado o simplemente lo hemos perdido los guatemaltecos? Ok, hipotéticamente ella debería de resarcir al Estado o de reparar al Estado con esa plata. Hay una premisa que es muy básica también, es que la comisión de un delito trae siempre aparejada una responsabilidad patrimonial. En Guatemala se le llama reparación digna. El Estado de Guatemala fue víctima, fue el agraviado en un proceso de peculado. Si ella fuera condenada en su momento, no solo estaría obligada a cubrir una pena, sino también a la devolución del dinero. Ok, o sea que todavía hay alguna esperanza de poderlo recuperar. Así es, como reparación digna. Pero eso también es difícil porque habrá que ejecutar una sentencia en su caso, es un tema civil. Estamos hablando de bastante tiempo. Estamos hablando de muchísimos años y mucha agua pasará bajo este puente en ese tiempo. Muchas gracias, Juan Rodolfo, por habernos acompañado nuevamente, a nuestro público televidente también por habernos acompañado, y no hay duda que los retos para nuestro sistema de justicia todavía siguen siendo bastante grandes. Estos procesos toman muchísimo tiempo, pero no por ello dejaremos de darle seguimiento. Volvemos ahora a la mesa principal con nuestros compañeros. Tenga usted muy feliz inicio de semana.